Dios les bendiga, amados hermanos. Les saluda su servidor, el pastor Elder Figueroa. En esta oportunidad para abordar este importante tema que lleva por título Ataques Directos. Y abordaremos esto en el nombre poderoso de Jesús y retomando sus palabras, donde él en uno de los evangelios registra: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Lo interesante es, amados hermanos, que también Jesucristo reveló que el mundo estaba bajo el maligno, lo que nos deja ver que las estructuras del mundo, las estructuras de las tinieblas, en muchas ocasiones operan en contra de la vida del cristiano, precisamente con ataques, como lo dice el título de este mensaje, ataques directos. Ahora, lo interesante es que cuando revisamos, por ejemplo, las vidas de los hombres de Dios en las Escrituras, Dios no oculta sus fracasos y los deja ahí precisamente para que nos sirvan a nosotros de lección, de enseñanza, para que entendamos cómo se puede llegar a tropezar, pero también cómo Dios puede levantarnos, pero por supuesto para que evitemos si tenemos las mismas inclinaciones de algunos de sus siervos, porque por ejemplo, si retomamos el caso de David abrió puertas a la parte sexual. Sin embargo, cuando revisamos en las Escrituras, nos podemos dar cuenta que había un ataque directo para su familia. Como que las tinieblas se había empecinado, se había creado como la comisión de atacar a sus antepasados, atacarlo a él, atacar a sus hijos. Y lo podemos ver a lo largo de la historia de la madre de David, de sus hijos, incluso en Salomón, que famoso por haber tenido 1000 mujeres. Pero eso no era un orden. De hecho, está registrado en la Biblia, pero no es que Dios lo estaba aprobando, sino que registra cómo había una tendencia a una situación relacionada con la parte sexual. Ok, pero cuando revisamos en 2 de Samuel 12:4, y esta es la parte donde el profeta increpa a David, donde lo confronta, y que no es cosa fácil porque es un profeta confrontando a un rey. Y en ese momento el rey pues estaba caminando en desobediencia, aunque era el David, el dulce cantor de Israel, en ese momento estaba caminando en desobediencia. Y dice en 2 de Samuel 12:4, y vino uno de camino al hombre rico. Ese hombre rico era él realmente, pero están hablando en parábola. Y este no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él. Ese caminante es una entidad de las tinieblas que ya había estado dañando sus antepasados, y ahora llegaba el turno de atacarlo a él. Y sigue diciendo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Ese hombre pobre era Urías Eteo, uno de sus valientes, a la cual él le quita su esposa, la embaraza y posteriormente hasta lo manda a desvivir a Urías Eteo. Entonces, cuando revisamos, ese que llegó de camino al hombre rico es una entidad de las tinieblas. Y ocurre que David no quiso tomar de sus muchas mujeres, sino que tomó aquel, es decir, el que tenía una nada más se la quita. Es lo que bien dice la Biblia, que el pecado a escondidas, o el bocado a escondidas, o el pan a escondidas es delicioso, ok, pero con consecuencias realmente devastadoras. Entonces vemos cómo en la vida de David hubo un ataque directo a sus generaciones y también a su vida, y eso se puede ver de forma recurrente en sus hijos, en su propia vida, en sus antepasados, y es una situación que si nos detuviésemos solamente en eso, habría muchos ejemplos. Ok, pero tú tienes que identificar de qué forma el enemigo ha gestado para atacarte, atacar a tus padres, atacarte a ti, atacar a tus hijos, y todo eso muchas veces permite que identifiquemos un patrón de operaciones de las tinieblas y cómo hay ataques directos. Porque, por ejemplo, quizás hay cosas en mi vida que no son un problema vencerlas, pero sí podrían haber tendencias familiares que tal vez fueron heredadas, mi abuelo a mi padre a mí, y situaciones, cosas tremendas, debilidades que quizás a mí sí me afectan y a tu persona no le afectarán. Entonces, cada uno puede identificar los ataques directos, porque en cada vida, en realidad hay una persecución. Y recordemos que del cielo se
pues se cayeron la tercera parte de los que estuvieron en algún momento en obediencia. Son entidades pensantes, inteligentes y antiguas que operan en contra de las almas, precisamente porque a nosotros nos ha concedido el privilegio de salvación que a ellos no se les ha concedido. Pero hay una de ataques directos terribles. Ahora, aunque se hubiesen caído más allá en el cielo, con nosotros está el Espíritu Santo y es más que suficiente. Con nosotros está aquel que nos dijo que con él somos más que vencedores. Ahora, pero como batallamos con una parte humana, nuestra voluntad está todavía entregándosele a Dios, entonces ocurre que por ahí puede haber una puerta abierta y es lo que tenemos que identificar. Ahora, yo quiero comentarles en mi caso cómo hubo un ataque hace aproximadamente, para este momento, hace unos 16 o 17 años. Hubo un ataque fuerte a mi vida y lo voy a ventilar. Lo voy a ventilar porque eso de alguna manera te puede servir a tu persona y este testimonio es importante que sea dicho porque podría ser en la misma forma o podría ser con otro tipo de argumentos, pero con las mismas intenciones, con la misma persecución. Y resulta que hace más o menos unos 16 años, en mi vida comenzó un ataque terrible, donde había una forma de dardos de fuego que me acusaban por el uso de la tecnología. Mira qué interesante. Y precisamente ocurre que las tinieblas querían frenarme para que yo no utilizara la tecnología. Y es que las tinieblas identifican qué herramientas vamos a utilizar y les harán mucho daño. Y tú me dirás, sí, pero quizás no ha sido el caso en tu vida, no ha sido tal vez una herramienta tan fuerte. Ha sido una herramienta muy fuerte, al grado que la tecnología la he utilizado para hacer una difusión masiva de la palabra de Dios, no solo desde la era de las redes sociales, sino desde que teníamos mensajería común, mensajería analógica, mensajería básica, allá por los 2002, 3, 4, 5, 2000, antes de que viniesen las redes sociales, antes que existiesen, yo ya hacía difusión masiva de la palabra de Dios por medio de mensajes de los que se conocen como SMS, que son mensajes básicos, que todavía están disponibles, pero se usan más en las redes sociales. Ok, yo vengo utilizando la tecnología desde hace muchos años, hace más de 20 años. Pero las tinieblas identificó que si yo entraba a la era tecnológica como la tenemos hoy por hoy, la iba a utilizar masivamente. Y ha sido realmente un éxito porque hay distintas redes sociales que las hemos estado manejando a lo largo de los años y hemos alcanzado mucha gente con el mensaje de Jesucristo. Los reportes que me han llegado han sido de millones, hermanos. Y tú me dirás, sí, pero yo reviso tus redes y no pasa de ni siquiera de 44,000. Bueno, te cuento, en una red tengo como 44,000 seguidores, en otra, en este momento, cerca de 5,000, y en otras menos, pero el asunto es que por un alma que tú tengas que usar una herramienta y el enemigo te la quiera arrebatar, ya es una pérdida. Ok, resulta que se me quiso frenar, se me quiso enviar dardos de fuego como que nosotros los cristianos no teníamos que utilizar la tecnología. Grave error. Resulta que allá por el año 2012, un tiempo después de esa situación, yo llego a una reunión donde el predicador era extranjero, no me conocía, yo no lo conocía, solo había oído hablar de él. De hecho, yo estuve predicando en el mismo auditorio por la tarde y en la noche en el mismo auditorio iba a estar predicando él y solo fui a mi casa, fui a comer, me fui a quitar la corbata y regresé como un oyente. Cuando yo llego a aquel lugar, resulta que aquel predicador, entre su servicio al Señor, hubo un culto normal, pero cuando él está ministrando, se dirige a mi persona y me dice, el de anteojos, ven. Y me dio detalles interesantes de mi vida y dijo, entre otras cosas, dijo lo siguiente, te veo frente a una computadora. Y me dice lo siguiente, te he dado inteligencia creativa. Y tú me dirás, sí, pero ahora las computadoras se utilizan por mucha gente. Sí, pero yo la utilizo bastante, aparte de que trabajo mucho en la computadora, también la utilizo mucho para la difusión del evangelio a niveles que tendría que contarte muchos detalles de cómo los resultados han sido de millones, porque aunque no tengo muchos seguidores, aunque tampoco tengo pocos, resulta que la difusión, la distribución, el compartimiento, el alcance y los reportes que han venido han sido de un alcance que ha superado las 6 cifras. Entonces, lo que quiero decir con esto es que ha habido un impacto.
Y quizás las tinieblas, y no es que quizás, así es, ya lo había detectado desde muchos años atrás, que al llegar esa otra tecnología más fuerte, pues yo sería uno de los gestores que estaría difundiendo, estaría compartiendo y estaría insistiendo y estaría persistiendo en la difusión de la palabra de Dios. Ok, resulta que incluso yo recuerdo que en aquel tiempo donde WhatsApp permitía 256 copias, es decir, tú agarrabas un mensaje o un video o un contenido cristiano, lo podías compartir a 256 personas. Yo recuerdo que llegué a tener una base de datos de Venezuela, Costa Rica, creo que de Canadá, parece que de El Salvador, y no digamos aquí en mi país, en Honduras, de miles. Entonces WhatsApp en varias ocasiones llegó incluso a bloquearme el servicio. Mucha gente nunca en su vida ha tenido un bloqueo de WhatsApp porque no son comunes, pero en mi caso se me han presentado en varias ocasiones por la difusión masiva que en aquel momento se podía hacer, y yo hacía 4 envíos de 256 y estaba llegando a más de 1000 personas, y en algún momento en una sola ocasión llegaba como a 4000, y en términos como de unos 45 minutos había cubierto miles de personas solo con WhatsApp. Entonces, y los testimonios pues llegaban también, aparte de los testimonios que no llegan, y definitivamente también cosas han ocurrido. Ok, entonces hubo un ataque para que yo no difundiera la palabra de Dios por medio de las redes sociales, y ese ataque comenzó ya por el año 2009-2010, ya estaba fuerte, al grado que yo ya no quería utilizar tecnología, y ha sido con lo que más he trabajado durante toda mi vida, en lo secular y también en mi servicio a Dios. He hecho una difusión fuerte, materiales han llegado a ministros de la palabra, materiales que Dios me ha dado, los he escrito basados en la palabra de Dios, doctrina, han habido incluso libros que se han escrito, una serie de aprovechamientos tecnológicos que se han usado por el reino de Dios, pero el ataque directo para mi vida era para frenarme, que no lo usara. Entonces vino Dios e intervino. Dios intervino y me mostró cómo Goliat fue vencido por David. Pero David, cuando lo derriba, toma su propia espada y lo destruye y le corta la cabeza. Ok, Dios me mostró que la tecnología era como una espada que yo podía tomar para poder destruir las obras de las tinieblas. Ok, y la he venido utilizando con efectividad, y he visto cómo Dios ha respaldado. Y yo sé que no es en vano, porque antes se esforzaban por estar en la televisión, por estar en la radio o en una columna del periódico, pero ahora la forma de difundir el evangelio es por medio de estas situaciones digitales, las RS, las redes sociales, y esta es la forma en que ahora estamos llegando a muchas vidas. Recientemente me impactó como un video, nada más un video, había llegado a más de 1 millón de personas, un video. Y hubo otro que casi llega a las 300,000 reproducciones. Entonces hay un impacto, Si un estadio no tienen en muchos casos la capacidad ni de 50,000 personas, y ahora por medio de estos canales podemos llegar a 1 millón, entonces, o más millones. Entonces, pero hay ataques directos para frenarte en lo que tú puedes hacer para Dios. Hay ataques directos para frenarte en que sirvas a Dios. Hay ataques directos, por ejemplo, quizás te están seduciendo con alcohol o te están seduciendo con sexualidad. En mi caso, me estaban seduciendo con dardos de fuego, me hacían ver como que yo no tenía que usar la tecnología porque era del diablo, y ataques ridículos en alguna forma, y en otras ocasiones ataques bien sustentados. Pero vino Dios y me mostró cómo teníamos que tomar espada, aunque esa espada hubiese estado en la mano de Goliat. Aparte que todos los recursos electrónicos, todo lo que tiene que ver con el cobre, con el aluminio, con el plástico y todo, para la fibra óptica, todo lo que se ocupa, pues son recursos de Dios. Ok, el punto, amado y amada hermana, es que hay ataques directos porque las tinieblas identifican tu potencial. Ahí quiero llegar. Identifican tu potencial y el enemigo trata de frenar ese potencial. El enemigo sabe que te puede seducir con un asunto de alcoholismo, con un asunto de drogadicción, con un asunto de pornografía o algo parecido. Te puede seducir con algún tipo de situación que te puede estar pasando, como le ocurre a los elefantes de circo. ¿Qué pasa con los elefantes de circo? Sucede
que a ellos los entrenan desde que están muy pequeños y les amarran una soga en la pata a una estaca. Entonces al principio intentan escapar, pero sienten dolor, se laceran y sangran, se dañan. Entonces ellos desisten, continúan creciendo. A lo largo de los años, ellos tienen una soga que tienen ya la fuerza de esos elefantes de derribar todo el circo, pero tienen una soga que les generó una barrera mental para que no desarrollaran todo su potencial. Entonces le trabajaron desde muy pequeños la mente para que no llegasen donde ellos podían llegar, a la libertad. Ok, eso también puede estar ocurriendo con muchas vidas, que el enemigo les está trabajando la mente para que no desarrollen todo su potencial. Y es muy peligroso, pero también es muy sutil. Son ataques directos y los tenemos que vencer en el nombre poderoso de Jesús, porque hay potenciales detenidos. Hay ministros de la palabra de Dios que están inactivos. Hay mujeres de Dios que están paralizadas. Hay gente que puede estar siendo muy útil en el evangelio, pero están siendo frenados por ataques realmente directos. Ok, es interesante que cuando revisamos, por ejemplo, en el libro de Efesios, capítulo 6, verso 11, dice la Biblia: vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Ok, esas acechanzas del diablo son situaciones bien orquestadas, es decir, estructuradas, es decir, que las tinieblas son inteligentes, que Dios las reprenda, pero son inteligentes y son antiguas, pero recordemos que son tinieblas y nosotros contamos con las armas de la luz, pero a nosotros se nos dice vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, si no tomamos toda la armadura, no podremos estar firmes. Pero cuando revisamos, te dejo de tarea que veas en Efesios 6 cómo es toda la armadura de Dios. Eso no es poético, eso realmente es profético y es necesario que tú lo veas, porque cada parte de la armadura tú la necesitas para poder resistir, porque hay un ataque. Te pongas o no te pongas la armadura, te atacarán. Esa es una noticia que tienes que atender hoy. Te pongas o no la armadura, te van a atacar. Es mejor que te la pongas porque hay una guerra, pero también hay ataques directos. En la guerra, sí hay ejército contra ejército y somos la luz contra las tinieblas, pero también hay ataques directos donde identifican tu tendencia, donde identifican esa inclinación. Por eso hay una frase y es que el árbol cae por donde tiene la inclinación. Todo árbol cae por donde tiene una inclinación. Los expertos, yo considero que cuando van a derribar un árbol van a ver hacia qué lado está inclinado y entienden que por donde está esa inclinación, por ahí es donde van a tratar de derribarlo, donde van a cortar para que por esa misma dirección continúe su caída. Creo que lo mismo ocurre cuando las tinieblas intenta derribarnos y nosotros somos vistos como árboles, como plantíos de Dios, plantados junto a corrientes de agua viva, que nuestra hoja no cae y da el fruto a tiempo, dice la Escritura. Entonces, esa aplicación es válida porque como los árboles tienen una inclinación y por ahí es donde caen, tú puedes caer por la inclinación que tú tienes. Ahora, identifícala. Te comentaba al inicio el caso de David, cómo su familia fue dañada, él fue dañado, sus hijos fueron dañados y era un ataque generacional. De hecho, aparte de la sexualidad, en el caso de David, que fueron atacados de esa forma, también David fue atacado con el rechazo. Y David fue atacado con el rechazo a tal grado que, bueno, Dios lo tenía en la agenda para que fuese rey, pero estaba siendo rechazado por sus hermanos, por sus padres. Mucha gente lo rechazó, mucha gente lo menospreció. Entonces, eso también era un ataque directo en contra de David. Ahora, ¿cuáles son los ataques que están levantándose contra tu vida? Te están rechazando, identifícalo. Date cuenta que si te están rechazando, si te están bloqueando, es porque tienes un potencial que quieren frenar. Amados hermanos, esto es una realidad ineludible. Hay ataques para frenar el potencial que Dios ha puesto en nosotros. Somos soldados, somos gente que Dios la tiene equipada, si nos ha hecho templos del Espíritu Santo. Entonces hay dones, hay ministerios, hay operaciones que Dios quiere hacer con nosotros, pero hay ataques directos para que nosotros no operemos en la obra del Señor. De hecho, yo quiero comentarles, amados hermanos, que esto, el uso de lentes
cuando yo reviso mi vida sin Cristo, yo me doy cuenta que también como que había un ataque a mis ojos. Y yo he estado orando a Dios para que Él me sane, y te pido que me acompañes con esas oraciones también, y en algún momento poder testificar que la sanidad llegó. Pero como que también el enemigo me quería enceguecer, como que el enemigo también quería dañar mis ojos. Y yo lo he venido viendo cuando recuerdo cada faceta, recuerdo cosas de mi infancia, recuerdo cosas que ocurrieron en mi vida. Digo yo, había un ataque contra mis ojos. Las tinieblas identificó que yo leería las escrituras y que usaría la tecnología, y que sería para mí esto como una espada para poder hacerle frente también al maligno. Entonces sé que ha habido un ataque también en esa dirección. Entonces tenemos que identificarlo, y como te decía, David en la parte sexual, en la parte también del rechazo, y tú tienes que revisar en tu vida. En mi caso me quisieron arrebatar el uso de la tecnología, me quisieron arrebatar mis ojos, me quisieron arrebatar muchas cosas, pero a tiempo llegó Jesucristo, y hemos servido al Rey de los Reyes por más de 20 años, y hemos sido útiles, hemos visto muchas almas llegar a Cristo, hemos visto grandes victorias en el Señor, y esto significa que aunque hay un ataque directo, también hay un respaldo directo de parte del Dios Todopoderoso. Por eso Él dice en su palabra: no os dejaré huérfanos. Y también dijo: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces son promesas también, porque Él sabe que si Él nos deja solo, nos despedazan, porque hay ataques directos. Es bien interesante que cuando revisamos, por ejemplo, a los discípulos, ellos fueron acechados por judíos. Cuando revisamos el ministerio de Jesús, fue acechado por judíos. Y a Jesús y a los discípulos lo que les llegó fue un tremendo ataque religioso. Y en este tiempo que nosotros estamos viviendo, hay un ataque religioso atroz también. En este momento hay muchas voces tratando de confundir. En este momento hay muchas doctrinas, y eso la Biblia de hecho lo dice, que en el tiempo final sería algo que estaría desarrollándose. Entonces dice la Biblia, habla de los espíritus engañadores, y voy a tratar de ubicarte ese texto, porque es una situación en 1 Timoteo 4:1. Dice: pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, atención, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, en este tiempo final, una de las situaciones que ocurren también son las acechanzas relacionadas con doctrinas, religiosidad, una forma de aparentemente de Dios, pero que finalmente pueden ser ataques. Por eso ten cuidado quien te adoctrina, ten cuidado lo que estás practicando, todo tiene que estar cotejado en las Sagradas Escrituras, y ten cuidado el alimento que recibes de la palabra de Dios, porque incluso estamos viviendo el tiempo donde ya se amontonan los maestros que conforme a sus propias concupiscencias están seduciendo a muchos, están llevando a muchos a doctrinas realmente demoníacas. Están tratando de confundir, están tratando de dañar de forma directa. Hace unos años yo recuerdo que atendí un caso terrible, un caso fuerte de un joven que abrió puertas y ocurrió que las tinieblas aprovechó esas puertas abiertas y comenzó a atormentarlo. Él anduvo en la calle gritando, haciendo unas situaciones fuertes que tuvimos que amarrarlo con su familia para que no anduviese en la calle, pues al final pues hasta expuesto andaba. El asunto es que él abrió puertas. Él me llegó a confesar que él por la parte sexual abrió puertas. Y cuando él ya estaba en el proceso más avanzado, que ya Dios lo había ayudado bastante, él me comentó cómo miraba que de su pecho salía un animal. Entonces era un ataque fuerte el que se había empecinado contra su vida. Ahora, interesante que hubo una forma en la que él se comportaba, y yo le pregunté a Dios que si él sería libre. Yo me acuerdo que yo estaba orando en el templo, hubo un tiempo que yo vivía en una casa de oración con mi familia, y en el área que se le llama casa pastoral, pues teníamos algo acondicionado con esa situación para poder estar ahí con la familia, y yo pues como vivía ahí,
recuerdo que estaba orando y puse delante de Dios el caso de ese muchacho. Y le dije que si él sería libre, que la señal que me diera es que él se comportara de determinada forma, porque había cambiado su forma de, incluso de tratarme. Para ser más específico, él cuando empezó a congregarse con nosotros me trataba de usted. De pronto, cuando empezó en esos desórdenes, comenzó a vocearme. Entonces yo recuerdo que mi petición fue que si Dios le haría libre, porque ya habíamos orado mucho, en una situación, una guerra fuerte, y que si lo haría libre, que él me comenzara a tratar de usted. Yo recuerdo que yo me encontraba todavía de rodillas orando cuando me avisó mi hija y una de mis hijas y me dijo que me buscaba y era él precisamente. Yo salí a atenderle y cuando yo salgo a atenderle resulta que me dice, bueno, le pregunté a qué venía, lo saludé y me dice, solo vengo a saludarlo. No me dijo a saludarte, solo vengo a saludarlo. Entonces entendí que ahí Dios estaba mandando la respuesta que sí, iba a alcanzar la libertad por medio de Cristo Jesús. Pero resulta que fue un tremendo ataque contra esa vida. Él también tiene un hermano que fue atacado fuertemente, una familia muy latigada por las tinieblas. Pero es que hay ataques directos, hermanos. Pero si hay ataques directos, vayamos al refugio que es Cristo Jesús, nuestro Señor, donde Él nos dice que con Él somos más que vencedores. Ahora, es interesante que mucha gente, en lugar de refugiarse en Cristo, se refugian en alcohol, en ansiolíticos, en drogas, se refugian en relaciones, en el dinero, en trabajo en extremo, se refugian en cosas de esta vida cuando es en Dios en quien hay que refugiarse. Ese ha sido también uno de los grandes problemas, que la gente se refugia en cosas vanas. Por eso hay un texto que dice, y se lo voy a mostrar, vamos a ver si lo encuentro, y tengo que encontrar ese texto porque cuando encontramos en las escrituras, dice en Jeremías 2:13, atención a esto, esto es poderosísimo lo que voy a leer, porque dice, desde el verso 12, espantaos cielos sobre esto, y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Entonces ahí es donde está el daño de muchas vidas, porque abandonan a Dios, el que es fuente de agua viva, y se van a cisternas rotas, y aparte de que son cisternas, es decir, agua no es agua que fluye, aparte que es agua estancada, lo que el mundo ofrece, aparte de eso, es agua finalmente hasta se pierde, son cisternas rotas. Entonces, son dos males que el pueblo judío cometió y muchos espiritualmente lo siguen cometiendo, y es que cuando tienen una necesidad, no van a Dios, sino que corren al hombre, corren a los procesos humanos, corren al dinero, corren a las relaciones, a los contactos, pero no corren a Dios. Entonces, son vencidos, los ataques directos contra sus vidas prosperan y muchas veces terminan quejándose contra Dios, pero a Dios fue el último que le avisaron. Hay un testimonio de un varón que él estaba esperando un dinero, necesitaba un dinero, y resulta que pues empezó a orarle a Dios por ese dinero. Pues Dios en el tiempo de oración le hace ver que Él le va a proveer esa situación y le va a proveer. Pues él recibe la respuesta de Dios y se queda quieto, tranquilo. No sé cuánto pasó y cayó una llamada telefónica. Cuando la llamada telefónica llega, era la respuesta. Por supuesto, Dios le estaba mostrando, alguien le llama y le indica que le va a dar aquel dinero que él ocupa. Y era totalmente un milagro. Lo interesante es que Dios le redarguye, porque la reacción de él cuando Dios le muestra que le va a proveer, fue una reacción pasiva, pero cuando el hombre le habla por teléfono y le dice lo que le va a dar, fue una reacción más fuerte, una reacción de emoción. Entonces él fue confrontado, porque cuando Dios le dijo que le iba a proveer, él fue muy pasivo, es decir, que lo tomó así como livianamente, pero cuando el hombre, el vaso de barro, cuando alguien
mortal le habla que le va a dar aquello que él está buscando y que venía de parte de Dios, pero cuando fue con el hombre el contacto, se emocionó. Entonces, mostrando esto, que Dios le está mostrando a todo aquel que tiene delante, es decir, presenta a Dios sus peticiones, que confíen en Dios, no en los hombres, no en las empresas, no en el dinero, no en los procesos, no en este siglo, porque este siglo perece y lo que vemos dejará de ser. Pero hay ataques directos, pero nosotros también tengamos un refugio directo en Cristo Jesús. No te quiero decir con esto que Dios no te va a enviar recursos, amistades, contactos. No, claro que los vamos a usar, pero confiemos en Dios y no en el brazo del hombre. Pero hay gente confiando en el hombre y al final, no lo dicen, gloria a Dios, pero estuvieron todo el proceso confiando en el hombre. A eso hay que tenerle mucho cuidado porque eso también es una forma de ataque. Ahí se cuenta la anécdota o ilustración de aquel hombre que estaba ahogándose. Muy conocida esa ilustración. Se estaba ahogando y pues ahí en el mar estaban naufragando. Entonces él le dijo a Dios, mándame tu salvación, sálvame. Pues resulta que llegó por ahí un helicóptero y él dijo, no, con ustedes no. Yo espero que Dios me salve. Pues el helicóptero se fue porque no se quiso subir. Llegó una lancha y tratando también de ayudarlo, él dijo, no, yo quiero que Dios me ayude. Y así resulta que el hombre muere. Y en esta ilustración cuenta que cuando está en el cielo le dijo a Dios, ¿qué pasó, mi Dios, que morí ahogado porque yo pedía que me ayudara? Y Dios le dijo en la ilustración, yo te envié un helicóptero, te envié una lancha, pero tú la rechazaste. Entonces, significa esta ilustración que Dios enviará recursos, identifícalos cuando vienen de parte de Dios, pero por el mensaje, date cuenta que cuando estés en un ataque directo, tu refugio tiene que ser Dios. Es decir, en Dios tienes que poner tu confianza y Él te enviará la salida, te enviará las llaves, te enviará contactos, te enviará recursos. Él se encargará de mostrarte la salida a tu circunstancia, pero que no se incline tu corazón a confiar en esas personas, en esos canales, sino que sea en Dios tu confianza. En cada ataque directo, solamente Dios es el que nos puede librar. El caballo se alista para el día de la batalla, dice la Biblia, pero que Jehová es el que da la victoria. Estamos, amados hermanos, en una situación fuerte y es que hay ataques directos, hay situaciones tremendas, no solo para una vida, sino incluso para pueblos enteros. En Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, una de las formas en las que se le abre la puerta a la destrucción es precisamente cuando el conocimiento hace falta. Pero terriblemente este pasaje habla que ese conocimiento hace falta no porque Dios no lo haya querido proveer, sino dice por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Es decir, que es la gente la que está desechando la palabra de Dios. Hace un ratitito te hablé acerca de cómo en Efesios 6 se habla de toda la armadura. Si tú desechas de eso, pues ahí estás en problemas. Si te destruyen es porque Dios te manda a decir que en Efesios 6 hay una armadura, que te la pongas toda y que ahí está y se te ha dicho que te la pongas o no te la pongas, te van a llegar ataques directos, pero mejor hay que ponerse toda la armadura de Dios. Entonces, pero habla en Oseas 4:6 que el pueblo fue destruido, el pueblo de Dios, porque le faltó conocimiento. Pero dice, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Entonces, interesante que incluso esto alcanza las consecuencias a los hijos. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Es que llegan consecuencias, amados, porque al haber una persona que desecha a Dios, como que esa influencia negativa se aprovecha y ataca también a los hijos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso porque son ataques frontales, son ataques directos contra naciones, contra ciudades, contra pueblos, contra familias, contra empresas, contra ministerios. Entonces hay que tener cuidado y no desechar el conocimiento. Yo he visto gente que desecha el conocimiento de Dios. La he visto, gente que no está interesada en la palabra de Dios, que están interesadas en otras cosas, pero no en Dios. Por ejemplo, los ministros de alabanza, está bien que
que conozcan mucho de música, de percutores, que conozcan de los tres tipos de instrumentos, de vientos, de percusión, de cuerdas, que los conozcan bien, que sepan las profundidades de cómo los instrumentos de percusión ministran el cuerpo, cómo los instrumentos de cuerdas ministran el alma y cómo los de vientos ministran el espíritu. Que conozcan eso, está perfecto, sí, pero la palabra de Dios tiene que ser su alimento. Las notas musicales también, conózcanlas, pero la palabra de Dios tienen que conocerla más, porque ustedes no son músicos, son ministros. Ustedes no son artistas, son salmistas. Ya algunos han cambiado el altar por escenario, y eso es peligroso. Entonces han desechado a Dios. Entonces, desde distintos ámbitos. Por eso no deseches el conocimiento que Dios está dando, la revelación que Dios está dando, porque en los ataques directos puede haber una baja o varias bajas. Que Dios nos libre. Ok, es interesante que en el Salmo 17, versos 7 al 9, dice lo siguiente: muestra tus maravillas, o muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Entonces el Salmo 17 nos muestra que Dios es el que nos guarda como la niña de sus ojos, pero busquemos ese refugio. Y hay un canto que a mí me edifica mucho que dice: a él correrá el justo y ayudado será. Y es porque es una realidad. ¿A dónde vas cuando estás siendo atacado? ¿A dónde te diriges en medio de los ataques? Yo recuerdo que en el año 2020, a principios del 2020, yo recibí un ataque frontal, pero frontal, terrible. Y algunos creyeron que yo me iba a ir al mundo. Algunos creyeron que yo iba a caer, y me río de las tinieblas, porque las tinieblas son las primeritas que esperaban derribarme por medio de ese ataque que llegó. Y golpeó, fue fuerte. Hubieron lágrimas, hubo terrible dolor. Sin embargo, no hubo una caída, porque a él, como dice el canto, correrá el justo, y levantado será, y ayudado será. Y como la niña de los ojos, dice la palabra que Dios nos va a guardar. El Salmo 17, verso 8. Entonces, te estoy predicando de algo que he vivido. Hay ataques directos, pero que no claudiquemos, porque al final, ¿qué gana la persona que está siendo atacada con irse al mundo? Es un tonto el que, en lugar de buscar a Dios, busca las tinieblas. ¿Dónde has visto? Ahorita que se está dando lo de la guerra entre Ucrania y Rusia, están los dos bandos. Ok, si una bala logra llegar a un ucraniano, lo hieren en una pierna, y lamentablemente son cantidades de soldados los que están muriendo. Creo que es una estadística promedio de 1000 diarios los que están muriendo en esa guerra. Pero vamos a tomar de ejemplo eso. Es una guerra atroz. Resulta, y tienen la misma sangre todos esos chelitos, pero ocurre que aquí en nuestra tierra le decimos chelitos a los de piel blanca. Así le decimos. Creo que en Colombia le dicen de otra manera. Monos, creo que le dicen allá. Aquí monos es feo. Pero bueno, el punto es que si una bala de un militar ruso le llega a un pie, alcanza un pie de un soldado ucraniano, qué ridículo sería que ese soldado ucraniano tire su arma y en lugar de refugiarse ahí mismo en las estrategias ucranianas, corra a quererse refugiar allá donde los rusos lo van a despedazar, lo van a terminar. Entonces, eso es lo que espiritualmente hace mucha gente. Cuando una bala les alcanza, cuando un ataque directo les golpea, sueltan las armas, se van a beber, se van a drogar, a una relación prohibida, se van a hacer lo malo, dicen que ya no se congregan, dejan de buscar de Dios. Eso es toda una ignorancia. Y ahí se cumple lo que dice la Escritura, que mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y es decir, gente que se entontece de alguna manera, porque al faltarle el conocimiento de Dios hacen ese tipo de cosas tan infantiles, pero a la vez peligrosísimas. Entonces, en los ataques directos es importante, mis amados hermanos, refugiarnos en el eterno Dios.
Entonces es algo que ya está dicho en las Escrituras. De hecho, en Mateo 13, 20 y 21 dice: y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, Jesús hablando de que hay una aflicción, hay una persecución, y dice que es por causa de la palabra. La persecución es para que tú no seas un difusor del evangelio, para que tú no lleves la palabra a tu familia, a tus compañeros de trabajo, para que no influencies a otros, para que no seas un soldado activo del reino de Dios, sino para que te frenen. Eso es lo que procuran las aflicciones. Lo dice Mateo 13, 21, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Ese es el ataque por causa de la palabra, pero también ahí va implícito el alma, porque si te derriban y te vas al pecado, al mundo, te pierdes, porque el alma que pecare, esa morirá. Entonces, Efesios 6:12 también nos habla que no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es una guerra, hermano. Es una guerra fuerte y es contra tremendas entidades de las tinieblas que se vencen únicamente con el poder del Espíritu Santo. No hay otra forma. Por eso tenemos que estar atentos a la revelación de Dios, atentos a que Él nos instruya. Nuestro general es el Espíritu Santo. Él es el que nos da las estrategias, Él nos dirige, Él es el que lleva el control. Los mapas de guerra son las Escrituras y el Espíritu Santo nos revela cuál es el camino a seguir. Entonces, esto es bien tremendo, mis amados hermanos, porque Dios tiene para nosotros revelación. Ahora, hay ataques directos, pero también dice en Eclesiastés 10:8, el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. O sea, hay ataques directos, pero también a esto yo le podría poner torpezas directas, porque el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Si Dios te ha puesto un vallado, ¿cómo lo vas a aportillar y le vas a abrir un agujero si por ahí el enemigo te puede atacar? De eso te está hablando Dios. El que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado le morderá la serpiente. Entonces aquí es donde nuestras malas decisiones, malos procederes pueden afectarnos, y las tinieblas aprovechan ese espacio, ese aportillamiento, y muerden no solo nuestras vidas, sino también la de nuestros familiares, como le pasó a los padres de David, le pasó a David, a los hijos de David, y se logra ver un daño generacional impresionante, porque hay ataques directos. Ok, segunda de Corintios 2:11 dice, pues no ignoramos sus maquinaciones, hablando de cómo el diablo maquina contra nosotros. La Biblia nos deja ver, no ignoramos sus maquinaciones. Es decir, que tenemos que estar alerta, porque esa declaración es que es fuerte lo que nosotros reconocemos que se quiere gestar contra nosotros. Y de hecho, en el contexto de ese pasaje habla del perdón. Entonces hay que perdonar, porque el no perdonar también puede ser un hoyo que se haga y se puede caer en él. Un aportillamiento por medio donde el enemigo puede amargar, puede dañar, puede generar despecho, a ir hacia lo malo con la fuerza de la amargura. Entonces, cuando dice que no ignoramos sus maquinaciones, en el contexto viene hablando del perdón, que hay que otorgarlo, te lo parafraseo. Hay que perdonar porque Satanás va a aprovechar incluso la amargura, va a aprovechar cualquier rencor para dañarte, y eso puede ser un hoyo que tú mismo hiciste por no soltar eso. Un aportillamiento de vallado. Dios te quiere proteger, pero si tú estás ahí, insiste con el rencor, insiste con ese mal sentimiento contra alguien, ahí te puede destruir el diablo. Que Dios reprenda esa situación. A mí me ha tocado perdonar también gente que han hecho maldades, pero los perdono porque el Señor me enseña a perdonar. Jesucristo, de aquellos que estaban ahí crucificándole, Jesús dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Eso lo dijo Jesús. Pero al final todo eso lo que estaba impidiendo era que Jesucristo le diera ventaja a las tinieblas. Incluso oró por ellos. Me ha tocado orar por algunos ahí cabezones que son bien, que les gusta desobedecer a Dios. Pero al final Dios tiene el control y nos toca a nosotros perdonarlos porque los amamos, y que Dios
los bendiga. Ok, 2 Corintios 2, del 10 al 11 dice, y al que vosotros perdonáis, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por vosotros lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros. Aquí viene la parte, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces es parte de la estrategia de guerra, porque el enemigo te puede atacar directamente para que sientas rencor contra una vida. Ese es un ataque directo peligrosísimo. Entonces el perdón juega un papel súper estratégico en la guerra contra el diablo. De manera que no debemos de permitir esos portillos por donde la serpiente puede morder. Amados hermanos, me estoy acercando al final del mensaje y solo quiero dejarte una palabra de parte de Dios para que la puedas guardar y te des cuenta que Dios está al control de tu vida. Y es precisamente que dice la Biblia en Efesios 3 del 14 al 16. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Lo repito y con esto finalizo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Esto ha sido todo por hoy, amados hermanos. Les envío un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Por favor, compartan estos materiales para que puedan llegar a muchas vidas. Es bien fácil compartir, darle un like. Este tema del like tiene que ver con que el algoritmo digital de cada red social lo difunde automáticamente, porque el darle like lo vuelve tendencia. Entonces, y esto lo puedes hacer fácilmente, compartir, darle like, con el objetivo de que se difunda la palabra del Señor. Que Dios te bendiga, la paz de Cristo. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos ahí donde tú te encuentras. No sé si lo estarás escuchando en vivo o en una grabación, pero el Dios eterno está atento a tu clamor. Padre, en el nombre de Jesús, te presento cada vida que ha escuchado este poderoso mensaje que tú has puesto en mis labios. Es un mensaje que viene de tu corazón, que tú me inspiraste para compartirlo. Te ruego que cada vida, cada tímpano que recibió este mensaje pueda ser guardada, librada, esa persona, ese hombre, esa mujer, ese anciano, esa anciana, ese joven o esa jovencita, sean personas guardadas por tu poder. Que esta palabra les sea como un despertar para que puedan ir, Señor, al refugio más seguro que es tu presencia, en el nombre de Cristo Jesús. Si no has entregado tu vida a Cristo, solo finalizo diciéndote que la Biblia declara que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. La Escritura también dice que todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Haz esa oración, escríbeme, envíame tus datos y quisiera enviarte materiales de estudio bíblico para que crezcas en el conocimiento de la palabra del Señor. Que Dios te bendiga. Un abrazo.